Ok, pues bienvenidos nuevamente a un café con el pastor. Ya conocen ustedes la dinámica. Todo mundo puede levantar su mano para pedir el uso de la palabra, para preguntar algo, para hacer algún comentario. No hay ningún problema, está abierto. La única cosa es que levanten su manita virtual, porque cuando levantan la mano físicamente, no sé si los pueda ver, hay más de una pantalla, entonces de repente no los puedo ver a todos. Entonces, por favor, levantan su mano virtual. Bueno, pues iniciamos, seguimos hablando de el reino de Dios y seguimos hablando de este pasaje donde Jesús establece los requerimientos, vamos a decir, para el reino de Dios. ¿Cómo es esta entrada en el reino de Dios? Mateo 4:23, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Esta primera yo la leo, ya después ustedes leen los pasajes que siguen, ¿sale? Mateo 4:23. Ok. Dice la palabra de Dios, que hemos estado hablando de esto, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como les decía, multitudes acudían a Jesús para estar cerca de él, eran atraídos, pues evidentemente por los milagros, por las cosas extraordinarias que él hacía. Él había estado enseñando que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba a tan solo un arrepentimiento de distancia y la gente podía comprobarlo. Ellos se daban cuenta de que había algo diferente allí porque las personas que le llevaban todos eran sanados o eran liberados. Dice aquí que le llevaron, yo veo aquí 3 niveles, ¿verdad? Le llevaron los que tenían dolencias, número 1, es el primer nivel. Segundo nivel, los enfermos. Tercer nivel, los atormentados. A lo mejor hay alguna persona que no está enferma, pero le duele algo. Hay personas que, además de que les duele, están enfermos. Una enfermedad crónica, alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad que les está impidiendo hacer sus funciones correctamente. Y la tercera es tormento, o sea, personas que ya están atormentadas, como por ejemplo la siriofenicia, ¿no? Ella decía, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio, era un demonio de enfermedad, y ya le generaba un tormento en su cuerpo. Le llevaron entonces estos 3 niveles de personas, más los lunáticos endemoniados, y dice la palabra que los sanó a todos. Así es que, como les decía, la religión que por mucho tiempo los judíos vieron, profesaron, conocieron, nunca les dio alegría, nunca les dio paz, nunca les dio
sanidad, y de repente escuchaban del reino de Dios y lo veían, el reino de Dios manifestado en sanidades, en milagros, y eso proporcionaba una libertad, un regocijo para todos ellos. Algo diferente Jesús estaba enseñando y hablando, porque no era religión, era el reino de los cielos que se había acercado. La gente hoy día que busca religión, pues va a vivir amargada, va a vivir triste, va a vivir apachurrada, va a vivir enferma, va a vivir en esas condiciones porque la religión no ofrece ni libertad, ni sanidad, ni felicidad, ni alegría. El reino de los cielos sí, el reino de los cielos es otra cosa totalmente diferente. Dijo Jesús, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es una manifestación clara del reino de Dios, que los demonios se vayan, que los demonios salgan de las personas, que salgan de un lugar. Así es que Jesús, viendo a toda esa multitud que se había desplazado desde diferentes lugares, les digo, Decápolis, del otro lado del Jordán, desde Jerusalén, estamos hablando que Galilea es la parte más al norte del territorio de Judá, del territorio de Israel, no de Judá, del territorio total de Israel. Galilea es la parte más al norte. Pues Jerusalén es la parte más al sur. Para llegar de Jerusalén a Galilea, pues era caminando alrededor de 2 o 3 días. Así es que la gente que había ido allí había caminado varios días para poder llegar a la reunión en donde estaba Jesús. Poder llegar allí implicaba haber dejado sus hogares, haber dejado sus negocios, haber dejado sus oficios, haber dejado sus ingresos para ir a donde Jesús estaba haciendo estas cosas, estos milagros, donde él estaba predicando. Yo les pregunto, ¿qué movía a la gente para que dejaran todo lo que tenían que hacer y ir a donde estaba Jesús y permanecer en una reunión con Jesús bajo el rayo del sol, bajo el frío de la noche, porque no estaba Jesús ministrando en un almacén, en una bodega o en alguna iglesia sin aire acondicionado, sin ninguna de estas cosas. Tenían que ir hasta ese lugar y entonces, ¿qué movía a la gente? Bueno, pues evidentemente su necesidad, haber reconocido que tenían una necesidad de sanidad, una necesidad en su cuerpo, en su vida, y eso los movía a ir a donde estaba Jesús. Entonces Jesús, viendo a esa multitud necesitada, que había dejado todo por ir a él, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los portadores del reino de Dios. La gente pobre en espíritu, que reconoce su necesidad y está dispuesta a dejar todo por ir a buscar de Dios su milagro, ir a buscar su sanidad, ir a buscar su salvación, ir a buscar lo que necesitan. Pobre en espíritu es exactamente lo contrario de rico en espíritu, que le dice Jesús a la iglesia de Laodicea. Les dice que ellos se creían ricos porque decían, no tengo necesidad de nada. Ellos pues ya no tenían que acudir a Jesús porque ya lo tenían todo, según ellos. Hoy día yo veo en la iglesia cosas como estas, ¿no? Yo veo que no es necesario desplazarse 3 días caminando para llegar a una reunión donde esté la presencia de Dios. Tan solo con tomar un automóvil y desplazarse algunos minutos, llegar a un lugar que sí está techado, que tiene comodidades, que tiene silla, que tiene alfombra, que tiene diferentes cosas. Es sencillo, no está tan complicado,
pero las personas prefieren estar en sus asuntos, en sus negocios, en sus problemas, o en sus actividades sociales o lo que sea, porque ya no tienen necesidad, ya se sienten que están bien, que ya lo lograron, que están en otra condición, ya no van a Jesús, ya no van a donde está la presencia de Dios. Y bueno, esa es la condición, yo diría, terrible, peligrosa de la iglesia de Laodicea, de la iglesia tibia, porque esa iglesia, como ustedes saben, es la que se va a quedar, ¿no? Es la que se queda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A mí me impresiona esta palabra, sobre todo porque Jesús está hablando de ese público, de esa gente que llegó allí con él. Igual les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Esa gente estaba hambrienta de la justicia de Dios, de un milagro, y fue saciada. Eran felices de ver lo que estaba ocurriendo. Igualmente les dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Eso hablamos de ello la semana pasada. Bienaventurado quiere decir muy feliz. Entonces suena chistoso, muy feliz el que llora. Entonces dices, ¿cómo que muy feliz el que llora, no? Bueno, es muy feliz por lo que va a recibir. Obviamente si está llorando no está muy feliz, pero va a ser feliz porque vino a Jesús y allí encontró lo que necesitaba. Bueno, y ahora yo quisiera que ustedes pusieran atención en esta palabra, bienaventurados los mansos, dijo Jesús en ese público, le está hablando a ese público, le está hablando a sus discípulos acerca de ese público que llegó allí y les dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Vuelvo a insistir, Jesús no estaba hablando de diferentes grupos de personas, no dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están aquí, bienaventurados los que lloran, los que están acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que están de este lado, y bienaventurados los mansos, los que están acá. No, está hablando del mismo público. Esa gente que había llegado allí, ellos eran pobres en espíritu, ellos eran gente que lloraba, era gente con hambre y sed, y eran gente que estaban viviendo en mansedumbre, y les dice a ellos, de ustedes es el reino de ustedes será la heredad de la tierra. Entonces, son promesas increíbles, ¿no? Las que ustedes pueden ver aquí. Vean las promesas. Dice, a los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Serán ampliamente los consolados, los que lloran. Y los mansos, les dice, recibirán la tierra por heredad. Ok, ahora, entonces analicemos inicialmente mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestro propio criterio? ¿De acuerdo? Si yo les pregunto a ustedes qué opinan de la mansedumbre o qué piensan de la mansedumbre, a lo mejor me dan cada uno diferentes opiniones. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿ok? Lo que dice el diccionario, empecemos por ahí, dice que la mansedumbre es una característica que impide al hombre ser arrebatado por la ira con motivo de las faltas, injurias o el enojo de los demás, y que no intenta imponerse violentamente sobre los demás. Lo voy a volver a repetir lo que dice el diccionario. Es una característica que impide al hombre ser arrebatado por la ira con motivo de faltas, injurias o el enojo de los demás. O una persona que no intenta imponerse violentamente sobre los demás. Ahora sí, ¿qué dice Proverbios 16:32? ¿Alguien lo puede leer? Solamente Proverbios 16:32.
No, no. Yo, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A ver, dime, Solecita, en la vida normal aquí en la Tierra, ¿sí es cierto que es mejor el que tarda de airarse que el fuerte? No siempre. Creo que como dicen como el fuerte es el que prevalece, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte, ajá. La ley del más fuerte, y normalmente el más fuerte es enojón, normalmente es el que se impone, es el que grita, todos le Casi tienen siempre. miedo y es el que termina imponiéndose sobre los demás, ¿no? Sí, Pero acá dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Eso es sí. lo que dice Dios. Y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que gobierna su espíritu, el que toma una ciudad. Interesante lo que Dios opina, un poco diferente a lo que sucede en este mundo, ¿no? Santiago 3, desde el verso 13 hasta el 18, ¿quién lo puede leer? Yo, Dale, Janet. Vianey. Del 3 al 18, ¿verdad? Del 13 al Ah, 18. del 13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ok, entonces habla de dos tipos de sabiduría, ¿no? Habla una sabiduría de lo alto y una sabiduría terrenal. Está hablando la sabiduría del reino de Dios y la sabiduría del sistema de este mundo, del de la tierra, y está contrastando estas dos formas de pensamiento, estas dos sabidurías. Ser sabio en el cielo es muy diferente que ser sabio en la tierra. Ser sabio en la tierra es muy diferente que ser sabio en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces dice aquí que la sabiduría de lo alto, la primera cosa que dice es que se aplica en mansedumbre. ¿Ya se dieron cuenta? Una persona que tiene sabiduría del reino de Dios es una persona mansa. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Piense bien, sabia mansedumbre. Así es que esa sabiduría en mansedumbre nos dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin hipocresías ni incertidumbres. Pero por el contrario, el contraste, una persona que funciona bajo la sabiduría de este mundo se revela muy contrariamente a la mansedumbre. Entonces podemos empezar a ver el contraste entre mansedumbre y lo contrario, que era una persona arrebatada por las cosas, ¿no? ¿Qué sucede con esa sabiduría que es terrenal, contraria a la mansedumbre? Nos dice que produce celos y contención. Contención es pleitos, es enojos, eso es contención. Pleitos, celos, pleitos, resentimientos,
Entonces, una persona que regularmente se está peleando por aquí, por allá, se pelea con todo, se enoja, tiene celos, es una persona que no está operando ni en mansedumbre ni en la sabiduría que viene de parte de Dios. Así es que podemos también entender que la mansedumbre es algo absolutamente contrario al orgullo y a la altivez. Es lo opuesto a un espíritu que le gusta pelear, a alguien que le gusta autojustificarse, que se defiende de otros o que está buscando venganza, ¿no? Que está buscando cómo desquitarse de otras personas. La sabiduría de este mundo nos dice que el que pega primero, pega dos veces. La sabiduría de este mundo nos dice que el más fuerte es el que gana, es el que gobierna. Entonces, muchas veces ni siquiera es ser el más fuerte, hay que aparentar ser el más fuerte. Porque si tú aparentas ser el más fuerte, te van a tener miedo. Entonces, el miedo es un instrumento de control sobre todas las demás personas. Y eso es el sistema de este mundo. Las personas intentan gobernar mediante la amenaza, mediante la violencia, porque esa es la manera de que los demás les tengan respeto. Si ustedes ven las películas, sobre todo gringas, de muchachos, de escuelas, ustedes se podrán dar cuenta que siempre la idea es, tú tienes que mostrarte fuerte para que no abusen de ti. Si tú te muestras débil, si tú te muestras tímido, todo mundo va a abusar de ti y tú tienes que contestar el mal con mal y tienes que darles mucho más fuerte a los demás para que te respeten. El respeto, aparentemente, de acuerdo a la sabiduría terrenal, tiene que ver con qué tan malo y qué tan fuerte, qué tan rudo tú eres con las demás personas. Este es el sistema de este mundo. Vuelvo a insistir, esto es lo que desde las películas gringas se adoctrina en los chavos. Es un adoctrinamiento sencillo el que se da a través de las películas, a través de Hollywood, para que los chavos entiendan que tienen que tener ese tipo de comportamiento. Bueno, la palabra nos dice algo totalmente diferente. La palabra de Dios nos dice que la sabiduría de lo alto no es así. La sabiduría de lo alto se muestra en mansedumbre. Lo contrario totalmente. Un espíritu de mansedumbre, como hemos hablado ahorita, es uno que acepta la injuria, es una forma, es una sabiduría que hasta acepta ser defraudado por los demás. ¿Quién puede leer 1 Corintios 6:7, por favor? 6:7. 1 Corintios 6:7. Yo, pastor. A ver, por favor. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudado? El apóstol Pablo les dice a los corintios, les está hablando y les dice, ya es una falta que haya pleitos entre ustedes. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos? De que alguien se sintió agraviado y entonces está reclamando, se está defendiendo, está pidiendo justicia porque se sintió agraviado. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufres el agravio y te quedas callado y ya? O sea, si te sentiste agraviado, pues ya, sopórtalo y listo. Next, a lo que sigue.
Dale vuelta a la hoja, perdona y listo. Dice, ¿por qué no puedes sufrir el ser defraudado? Ya, no pasa nada. A lo que sigue, esto es una persona mansa. ¿Cuesta trabajo ser manso? Yo he escuchado a muchos cristianos decir este otro refrán que suena muy espiritual. Hay que ser mansos, pero no mensos. Y yo quiero, a ver, si alguien te agravia y tú no dices nada, tú te lo guardas y lo perdonas, ¿eres manso o eres menso? Manso. Si alguien te defrauda, no vas, no le reclamas, te defraudó, pero no le reclamas. Simplemente lo soportas y lo perdonas. No hay reclamación de por medio. ¿Eres manso o eres menso? Manso. ¿Están seguros o aplica para menso? No, somos mansos. Todos aplicamos a menso. Ajá. Entonces, ¿por qué sí se reclama cuando alguien defrauda o cuando se sienten agraviados? Porque están en el mundo, en la carne. Porque no se tiene una sabiduría de lo alto y porque no hay una mansedumbre verdadera, ¿verdad? Estamos hablando de mansedumbre, bienaventurados los mansos, dice, 1000 veces felices los mansos. Es un ¿Serán fruto tan de... felices los mansos realmente? Bueno, a ver, vamos a ver. Dice Romanos 12 del 17 al 21. ¿Lo leo? Sí. Ok. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es, yo creo que un pasaje que lo hemos leído múltiples veces, ¿cierto? Y casi estoy seguro que es un pasaje que los papás le repiten a sus hijos. A ver, levante la mano a todos los papás que se lo han dicho a sus hijos. Sí. Ahora, ¿cuántos papás que se lo han enseñado a sus hijos lo hacen? Ya bajaron la mano. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esa, diría yo, es la parte pasiva. La parte pasiva porque te está diciendo no hagas, ¿ok? No le pagues mal por mal a otra persona. Ahora, la parte activa. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esta parte ya se complicó. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Ok? Entonces ya no es el simple hecho de no hagas, sino sí debes de hacer. ¿Ok? No solamente es no devolverle el mal, sino hacer un bien. De tal manera que no seas vencido por lo malo, sino que puedas vencer con el bien al mal. Esto es mansedumbre. Esto es mansedumbre. No sé qué idea tienen ustedes de mansedumbre, pero yo les estoy diciendo lo que la palabra de Dios habla acerca de mansedumbre. Esto es una persona que vive en mansedumbre. Y ya para qué les digo lo que dijo Jesús de que al que te hiera una mejilla, preséntale la otra. Y todo ya esto se pone todavía más, más bueno, más complicado. Pero, por ejemplo, vean esto, 2 de Timoteo 2:24.
Segunda de Timoteo 2:24. ¿Lo leo? Sí. Ok. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. El 25, por favor. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Hasta ahí. Entonces dice que alguien que es siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, esto quiere decir peleonero, sino amable para con todos. Amable es una persona fácil de amar. Y luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, no se trate de imponer, no con violencia, sino con mansedumbre a todos ellos. No debe ser un peleonero, una persona que está buscando problemas por todas partes. Sí, Hilda. No, perdón, es que la levanté porque quería leer, pero ya luego, ya me ganaron. Ah, bueno, muy bien. Ok, la que sigue, tú la lees. Así es que cada vez que una persona, podemos entender, responde con ira, pues esa persona no está operando en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del reino, sino en la sabiduría de la tierra, no está operando la justicia de Dios, no está metida, no es una persona mansa. Así es que para que la palabra de Dios produzca salvación, pues esta debe de ser hablada y recibida con mansedumbre. ¿Qué sucedía con toda esta gente que había ido a donde estaba Jesús? O sea, Jesús los veía a todos ellos como personas mansas, personas que no estaban buscando problemas, no estaban buscando contención, no eran los religiosos que estaban buscando defenderse de los romanos, no eran los que estaban buscando por las armas devolver la libertad al pueblo de Dios, no eran celotes, era gente con problemas que buscaba en Dios la solución a sus problemas, que buscaba en Dios un milagro, que confiaban en Dios. Esta es gente diferente. Hay muchos que buscan por sus propios recursos cómo contestarle al otro que le ha agraviado, cómo defenderse del otro, en vez de buscar en Dios su defensa, en vez de buscar en Dios su paz, su consolación, sino que están buscando la manera de desquitarse, de responder, no sé, a un argumento, responder con otro argumento más, más inteligente, que lo deje callado, etcétera. O sea, nosotros no estamos para eso. Sí, Vianney. Bueno, ya aquí dice, nosotros realmente pues tenemos que tener un espíritu manso y eso. Bueno, me vino a la mente me pasó una vez con una persona, ¿no? Bueno, que inclusive fue un trabajo que no me terminó y bueno, hubo una complicación en ese aspecto y hubo una deuda, ¿no? O sea, yo lo olvidé ya, bueno, lo dejé ahí, no me pagó. Pero esa persona no solo me lo ha hecho a mí, se lo hizo después a otra persona. Y la otra persona me dijo, oye, hizo esta situación, era que tenía que hacerle un trabajo, a mí no me lo terminó y se le dio un dinero y se quedó con él y bueno, y le volvió a hacer a otra persona lo mismo, le pidió dinero y tampoco le hizo el trabajo y se quedó con el dinero. Y la otra persona me comentó, oye, hay que ir, hay que reclamarle, hay que ir, hasta hay una persona que nos lleva. Y le dije yo no voy a hacer nada ya.
ya, pues ya eso ya tiene mucho tiempo y ya no voy a hacer nada, ¿no? A lo mejor en ese momento la persona me dijo porque estaba molesta, ¿no? Por la situación que había vivido. Y no solo me lo hizo a mí, se lo hizo a ella y anteriormente se los había hecho a otras personas. Entonces, bueno, yo digo, yo no hice nada, la otra persona dijo, bueno, pues ya también dijo, bueno, pues ya se lo dejamos a Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona que se lo ha hecho a otras, me lo hizo a mí, se lo siguió haciendo a otras o probablemente lo siga haciendo a otras? Nosotros pues lo perdonamos, lo olvidamos. ¿Qué pasa con esas personas si sigue actuando de la misma manera con los demás? Pues esa persona, pues obviamente ascuas de fuego está amontonando sobre su cabeza. Y lo peor del caso es que esa persona, sintiéndose ya pues conocida, sorprendida por muchas personas, lo único que hace es que se cambia de congregación, se va a otra congregación Hace lo mismo y hace lo mismo. Y lo peor del caso es que se ostenta como líder, se ostenta como una persona que hace cosas. Yo sé de quién estás hablando. No. Mera coincidencia. No, yo sé de quién estás hablando. Así es que ese es un grave problema. No sé, yo creo que esa persona está en graves problemas, ¿no? En graves problemas con el Señor, en graves problemas por todas partes, ¿no? Sí, ¿cuál es nuestra forma? Es, pues bueno, ya me defraudaste, bueno, pues yo te voy a hacer bien. Yo te voy a hacer bien. Y para que quizás, como dice aquí la palabra de Dios, el que te tratemos en sabia mansedumbre puede hacer que todavía te salves, ¿no? Puede hacer que haya una conversión, porque pues, evidentemente, pues no, lo único que tiene es mucha religión, ¿no? Sí, e inclusive, bueno, no solo esa persona, ¿no? Me viene a la mente ahorita de otra persona que es pastor, ¿no? Precisamente y que tenía una situación también monetaria con otros, de su misma congregación, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, ¿no? Como tú dices, es un líder, y se supone que está profesando la palabra, pero pues unos estaban hasta muy lastimadas las personas, ¿no? Que con él, que se alejaron de su congregación por la misma situación y otros pues se habían quedado porque esperanzados de que pues les devolviera su dinero, que era una cantidad muy fuerte, ¿no? Eran cantidades hablando como de millones. Entonces, sí, ahí, pues yo digo, ¿cómo poder hablar a esas personas o solo Dios, ya sé que los hace el Espíritu de Dios, les redarguya, ¿no? Pero Es que realmente. la palabra es clara, ¿no? Bienaventurados los mansos. Y fíjate bien, dado que estamos hablando de fraudes, estamos hablando de agravios, mira bien la promesa. Ellos heredarán. Escucha bien, o sea, la promesa es justamente en ese sentido. O sea, te han defraudado, no te preocupes, tú vas a heredar. ¿Ok? No es una casualidad que la promesa para el manso sea herencia, porque justamente estamos hablando de personas que han soportado ser agraviados y de personas que han soportado ser defraudados, aún por personas que se dicen cristianos y que se ostentan con liderazgos y que
andan invitando a las personas a hacer trabajos sociales y todo el rollo, es complicado, ¿no? Sí, la cuestión aquí es la otra parte. O sea, en este caso está a ellas, ¿qué van a hacer cuando se lo vuelvan a encontrar? Le van a quitar el habla, lo van a hablar mal de él. O sea, ok, ya lo perdoné, ya lo olvidé y demás, pero no me lo vuelvas a presentar aquí porque entonces no lo puedo ver. No, yo creo que el asunto es, con mansedumbre es el perdón, ¿no? Es pasar por alto el agravio. Obviamente, si te vuelves, ya no le vas a dar a esa persona otro trabajo, ¿verdad? Ya no le vas a decir, ay, mira, hazme esto o hazme el otro, ¿verdad? O a prestar dinero, ¿no? O a prestar, sí. O sea, obviamente ya no, ¿verdad? Obviamente, sí. La cuestión del préstamo, por ejemplo, es otra cosa complicada, ¿no? Yo les he dicho muchas veces, cuando alguien a mí me pide prestado dinero, yo no presto. Lo das. Yo lo que hago es que en el tamaño de mis posibilidades, yo le doy. O sea, yo agarro y le digo, no te voy a prestar, yo te doy, toma, no me lo tienes que devolver. Y de esa manera, estoy liberando a la otra persona de que me tenga que devolver algo, y yo le estoy dando de acuerdo a mis posibilidades, con lo cual tampoco estoy puesto en apremios. Entonces, no hay ningún conflicto a futuro. Me pide algún dinero, oye, ¿sabes qué? Si está en mis posibilidades, le digo, ¿sabes qué? Tómalo. Ni siquiera me lo tienes que pagar, ¿no? ¿Sale? Sí, Angie. Sí, bueno, mi duda era eso que ya la contestaste con respecto a esa persona que hablábamos. Y bueno, en algún momento con algún trabajo, pues igual, normal, yo la sigo considerando esa persona mi amiga. Sin embargo, sí me quedé con esa parte de que, pues bueno, ya no le pido trabajos, como que estaba yo en esa parte, ¿no? De que pues pudiera yo ya no pedirle un trabajo y estaba yo siendo mala persona, o que yo pidiera, pues, pidiéndole, ¿no? Que me hiciera algún servicio, algún trabajo. Entonces yo como que tenía esa parte de ¿no? O sea, es mi amiga, esta persona, pero pues ya no le tengo confianza, ¿no? Ya no hay esa parte. Pues no, y obviamente ¿no? son personas que se han cerrado las puertas, ¿no? Y que además otra cosa, ¿no? Yo veo que en varias congregaciones pues ya existen este tipo de personas, ¿no? Que les apoya, uno les ayuda, y que no precisamente está esperando que te lo paguen, ¿no? Pero sí conozco yo varias personas que varios cristianos que quedan a deber, ¿no? Y que incluso en el nombre del Señor dicen, es que yo le digo a Dios, o sea, ¿por qué me cobras, no? Yo le estoy sirviendo a Dios, entonces pues bueno, a mí eso me hacía mucho ruido, ¿no? Porque está bueno, pues no tiene que ver una cosa con otra, al contrario, por lo mismo, pues si les paga, ¿no? Si te hacen un favor, bueno, pues distribuye, ¿no? Es que a lo mejor pensamos, no es justo, pero nuevamente el manso está buscando en Dios, no está buscando en la justicia del hombre. Ahí está la gran diferencia, si se dan cuenta. Sí, Raúl, tú habías levantado la mano, después Hilda. Sí, Rubén, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Dónde andas, Raúl? Sí. Acá estoy. Ah, ok. A ver, dinos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Te escucho. Ahorita escuchando los comentarios vino a mi mente cuando yo escuché decir que le apretar. A ver, Raúl, se oye entrecortado. ¿Puedes apagar tu cámara y habla? Creo que se va a oír mejor. A ver. A ver, ahí. A ver, no sé si ahí me escuché. Sí, se escucha mejor, sí. Está mejor.
Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión, y se me quedó muy grabado, que al que está robando hay que volver a prestar, hay que volver a confiar en él. Y eso ha pasado, porque tengo clientes pues, que me han pedido en algún crédito y no van a pagar, pero han regresado y les he vuelto a prestar y pues sí me han pagado, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que dar bien con bien, ¿no? Exacto. Si esa persona me vuelve a pedir, pues se lo voy a dar porque me tengo que arriesgar aunque me defraude nuevamente. Creo que eso es importante y no negar la oportunidad a brindarle nuevamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, es poner la otra mejilla, eso es poner la otra mejilla, Raúl. Exactamente. El asunto es que si tú vas a, por ejemplo, se trata de un trabajo en tu casa y ya una persona te quedó mal en ese trabajo para tu casa, difícilmente le vas a volver a dar otro trabajo para tu casa sabiendo que en el anterior o no lo hizo o lo hizo mal o algo por el estilo. Entonces, prefieres dárselo a otra persona que te lo haga bien y que sea confiable. Ahora, es otro asunto el que tú estás diciendo, el que alguien te pida, ¿no? Oye, te pida prestado, te pida algo, bueno, pues se lo das y probablemente te vuelva a defraudar, probablemente. Eso es poner la otra mejilla, justamente. Ya te dieron un guamazo y ahora pones la otra mejilla, pues por si tienen ganas de darte otro. Porque ahora, por ejemplo, en el negocio, pues yo he escuchado que al que te pida, da. Sí. Y al de repente tengo una idea como de 5 personas ahí que son drogadictas y ya todos los días son por su lado, ¿no? Entonces, realmente a mí no me preocupa si lo usan para drogas o no. A mí me piden, pasa una señora diario por sus 5 pesitos, 10 pesitos, pero diario pasa, ¿no? Y creo que eso es pagar bien. Creo que eso es tener el amor hacia los demás. Ya si lo usan para otra cosa o no, eso ya no me debe de interesar. Exactamente. Exactamente. Y yo me imagino que tú te estás dando cuenta de que Dios te prospera, ¿verdad? Al 100, al 100. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Que sí funciona. Sí, sí funciona. Sí. Hilda. Hilda, yo. Ahorita que comentabas de que tú cuando prestas, les dices que les prestas, que no se los prestas, que se los das. Yo en mi caso hago, bueno, no lo hago porque no se los digo, pero hay personas que me han llegado a prestar que yo sé que no me van a pagar y que se los presto, pero no les digo lo que tú les dices. Entonces sería como que bueno, yo pensaba que decirles no te los voy a pagar era como vanagloriarme, no, pero ahorita ya lo estoy viendo desde el punto de vista que lo liberas. Exacto, tú lo liberas, o sea, esa persona se siente libre, ¿no? Ajá, sí, yo no se los decía aun cuando sabía que corría el riesgo de que no me los iban a pagar o que no pensaba cobrárselos. O que a lo mejor cuando me lo pagaran le dijera, pues, si quieres mejor después o algo por el estilo y así. Es que mira, cuando tú prestas, no sé, vamos a ponerle algo fuera de tu capacidad, ¿no? Te piden prestado y tú dices, pues yo te voy a prestar, pero sabes que ese dinero lo necesito para tal fecha porque yo tengo que hacer pagos. Entonces, en realidad ya son 2 personas las que están en apuros, porque el otro tiene que pagarte para esa fecha y tú también estás en apuros porque sabes que lo necesitas, porque si no, no vas a poder hacer frente a un pago, ¿no? Ajá. Entonces pero ya no, son 2 los que están en apuros. Te digo, es mucho mejor. ¿Qué es lo que sí puedo? O sea, ¿cuáles son mis posibilidades? Y eso te doy.
Ajá. y no me lo tienes que devolver. Y entonces todos estamos contentos. Eso es lo que he hecho con ciertas personas, o sea, no comprometo mi pago, como dices, o sea, Exacto. para ti, no comprometo mi pago y si le presto, si me paga, qué bueno, y si no, no hay esa presión, pero no le digo lo que me dices, porque Sí. yo sentía Bueno, que era... eso es lo que yo hago. Yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan. Yo nada más Ajá. les dije lo que yo No, pero hago, sí, ¿no? es O un sea, buen de tal punto manera que la y otra veo. persona esté libre y que no haya conflictos, porque Te paga, por justamente ejemplo, cuando te hay ha pagado, préstamos, aunque tú les digas que ya no te lo paguen, ¿ha habido gente que te lo ha llegado a pagar de todas formas? ¿Se ha No. acercado contigo? no, porque yo claramente les he dicho que no, que ya no me lo tienen que pagar. Entonces, no me lo han pagado. Ah, porque a mí No, sí, es yo algo en que yo una les doy. ocasión pedí prestado y me sucedió algo así como tú. No te preocupes, no, ni cae cuando puedas, que no sé qué. Entonces me dice, pero no, tómalo como un regalo o algo así. Pero yo no me sentía a gusto, entonces sí lo pagué y ya esa persona me dice, bueno, si está en tu corazón dármelo de vuelta, pues lo acepto, pero no, te dije que no era necesario. Pero más sin embargo yo lo hacía porque no me sentía a gusto, precisamente por lo que decían hace rato, ¿no? Dios no lo quiera, si yo llegara a necesitar, pues a lo mejor no, pues ni paga. Sí. Bueno, pero hazlo porque, digo, eso es ser una persona mansa, ¿no? Una persona benigna, no tanto porque si después yo lo vaya a necesitar, ¿no? O sea, yo sé que la bendición viene de Dios, así es que... No, sí, pero me refiero a cuando a mí me han prestado o que me han dicho, ya no te preocupes, pero No, pues hay que pagarle, claro. yo en mi corazón cuando veo que puedo, les digo, no, de todas formas, ya me ayudaste, me sirvió y aquí está, ¿no? Claro. Ujú. Oscar. Sí, Rubén. La verdad que estaba aquí analizando y estaba viendo con respecto a los comentarios que estoy escuchando, con respecto al pasaje de Timoteo. Yo seguí leyendo y me queda muy claro, ¿no? Que son situaciones muy difíciles el poder sufrir ese tipo de agravio, pero es muy clara la palabra, ¿no? Es muy clara la palabra en el versículo 25, te digo, seguí leyendo, y dice que tenemos que ser como siervos del Señor, aptos para enseñar. Tenemos que con mansedumbre corregir o enseñar a estas personas que son difíciles por ese tipo de situaciones que están presentando, que te dejaron mal con un trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que se ha platicado. Pero dice aquí que tenemos que enseñarles respecto a la palabra de Dios, tenemos que compartirles las buenas noticias, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que puedan conocer la verdad. Finalmente, estas personas, concluyendo el comentario, vemos que son cautivos por el enemigo, y entonces, pues en lugar, yo lo considero, lo veo desde este punto de vista, de estar cayendo en pleitos, en este tipo de cosas que son del mundo, pues bueno, finalmente compartirles la palabra y ya Dios se encargará por su misericordia que se arrepienta para que, pues bueno, puedan ser salvos, ¿no? Porque como tú sí bien lo dijiste, están en una situación muy compleja con el Señor. Sí, no, y no solamente eso, o sea, se manifiesta en todas las cosas, ¿no? Enfermedades, dolores, o sea, tormentos, o sea, son personas que ya están atormentadas y de todas maneras, pues está esa situación allí y que conocen la palabra de Dios, más de todas maneras, pues la ignoran, ¿no? No, es correcto. No le hacen caso. No, y además no le puedes enseñar porque te dejan de hablar, te dan la vuelta, te ven y se cambian de congre, y te dan la vuelta, bueno, y ya no te hablan. Te lo decimos por experiencia, ¿no? O sea, de repente
te dejan en visto. Okay. Bueno, pues seguirán en lazos del diablo. Pues sí, es un pues problema. Sí. Ahí ya que hace uno. Así es. Angie. Bueno, con respecto al comentario, la palabra que leía Oscar, dice que conocen la verdad, y pues sí, o sea, muchos de ellos conocen la verdad, no están siendo engañados, la conocen. Y bueno, yo lo que he podido observar en este tipo de personas es que no prosperan. Una y otra bronca, como bien decías ahorita, enfermedades, que no tiene trabajo, ya una cosa, ya los pobres de aquí, ya lo otro, ya se coche, ya se enfermaron, o sea, no prosperan. Entonces, es triste ver, ¿no? Que a veces es gente que tú sabes que conoce la verdad, que pues van de calamidad en calamidad, ¿no? Sí, 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 o sea, ahí está el resumen de esto, ¿no? Es terrible. Bueno, ahora, yo quiero que ustedes vean los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos de personas mansas, ¿no? Personas que tuvieron un grande éxito en las cosas que hicieron, pero con mansedumbre. El primero de ellos, creo que todos ustedes lo conocen, pues es Moisés. La palabra de Dios dice de él que no había hombre más manso que Moisés. Moisés soportó la murmuración de su propia familia, de su hermano Aarón y de su hermana María, que era una profetisa, o sea, quisieron quitarlo del liderazgo de su pueblo porque se había casado con una mujer negra. Soportó la rebelión de 250 príncipes de Israel que habían sido asusados por Datán, Corán y Abirán. En todos los casos en los que Moisés respondió con mansedumbre, no actuando en contra de ellos, sino por el contrario, pidiendo a favor de ellos, Dios respaldó a Moisés, lo mantuvo en su posición y tuvo éxito. O sea, esto es algo interesante. Alguien puede decir, oye, qué menso, no se defiende, oye, hasta pide a favor de ellos. Bueno, Dios siempre lo respaldaba. Su confianza estaba en Dios y no en lo que pudiera recibir de las demás personas. Otro ejemplo, David. Dios lo tomó de detrás de las ovejas, ¿no? Siendo pastor de las ovejas de su padre para ser el rey de Israel. Fue ungido como rey, aunque Saúl seguía siendo el rey, así es que nuevamente soportó sin defenderse todos los embates y persecuciones de Saúl en contra suya. Nunca hizo nada en contra de Saúl, no tomó el reino, sino hasta que Dios fue el que lo puso en su posición. Él no se movió, él no hizo nada por tomar el reino, aunque ya había sido ungido para ello, sino hasta que Dios lo puso allí. Esta es una persona que espera en Dios, una persona mansa, no actúa por su propia cuenta. Otro, el apóstol Pablo, gran ejemplo de mansedumbre, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido, soportó la persecución violenta, ¿no? Del Imperio Romano, de los religiosos israelitas, fue prisionero del Imperio Romano, fue azotado de manera ilegal porque pues, era romano y no podría ser azotado. Sin embargo, nunca culpó, no amenazó, no fue a los tribunales. Siendo él un ciudadano romano, pudo haber actuado en contra de aquellos que lo azotaron. No tenían derecho de azotarlo. Pudo haber ido en contra de ellos en los tribunales, no lo hizo, sino que siempre confió en Dios, que él fuera el que lo librara.
Pablo entonces fue librado de la cárcel, lo metieron en la parte más profunda de un calabozo y de allí el Señor lo sacó. Esta es una persona mansa, una persona que no actúa por su propia cuenta para intentar hacerse justicia o ir a demandar o cosas por el estilo para obtener justicia, sino que espera en Dios. Obviamente el personaje bíblico más que tenemos, el mayor ejemplo de ser manso, pues es el Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice la palabra de Dios que Él no abrió su boca, sino que fue llevado de manera injusta al matadero, nunca levantó su dedo amenazante, aun y cuando pues Él era el Rey de Reyes, no pidió las legiones de ángeles que vinieran y lo defendieran. Jesús es este que dijo: tomen mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de espíritu, para que encuentren descanso para sus almas. Ahí tienen ustedes 4 ejemplos muy importantes en la palabra de Dios de que sí se puede ser manso y tener grande éxito, porque nuestro éxito depende de Dios y no depende de los hombres, no depende de las demás personas. Ahora, nuevamente, escuchen bien. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una promesa que el mismo Señor Jesús tomó de la palabra de Dios. En el Salmo 37:11, ¿alguien lo puede leer? Salmo 37:11. Yo. Sale. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra, dice el Salmo. Así es que de aquí lo tomó el Señor. Ese Salmo 37 dice en el verso 22, porque los benditos de él heredarán la tierra. En el 29 dice, los justos heredarán la tierra. En el 34 dice, espera en Jehová y guarda tu camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Así es que heredar la tierra es una promesa interesante. ¿Qué se entiende por heredar la tierra? ¿Se entiende, voy a recibir un terreno? ¿Qué entendemos por heredarán la tierra? El Señor me va a dar las escrituras de un terreno. ¿Eso es heredar la tierra? No sé. Creo que con tierra también están incluidas pues las riquezas que hay en la tierra, ¿no? Las cosas que hay en esta tierra, cuestiones económicas, habla de que pues, Dios te va a proveer, de que Dios está al tanto de lo que estás pasando, entonces no te preocupes porque Dios te va a dar. Eso es heredar la tierra. Pero hay algo, hay un punto interesantísimo que yo quiero que ustedes vean. Creo que es la parte más importante de todo lo que yo les he dicho el día de hoy. En el antiguo pacto de la ley, la herencia era un punto importante de la legislación del antiguo pacto de la ley. La herencia era algo que le tocaba solamente a los hijos legítimos. ¿Quiénes son hijos legítimos? Bueno, los que son hijos de la esposa legal, los que son hijos de la esposa, no de concubinas, no de amantes, no. Esos podrían ser reconocidos como hijos, pero la palabra de Dios y la gente les ha llamado a ellos bastardos, ¿ok? ¿Quiénes son los que sí podían recibir herencia? Pues los hijos legítimos. Es así como el apóstol Pablo en Gálatas dice
que no podría ser un heredero Ismael, el hijo de Agar, aunque era hijo de Abraham, de todas maneras no era hijo de Sara, la esposa. Así es que él era hijo ilegítimo porque era hijo de la sierva, no era hijo de la esposa. ¿Quién recibiría la herencia? Bueno, pues Isaac. Entonces habla ahí de los hijos de la carne y los hijos del espíritu. Lo hizo como una simbología, pero tenemos que entender esto, solamente los hijos legítimos. Ahora bien, el hijo primogénito recibiría una doble porción de la herencia. Entonces la herencia, entendemos, es un privilegio y es un derecho activo de los hijos legítimos. Así es que yo quiero que ustedes vean algo importante. El Señor Jesús está estableciendo que un hijo legítimo de Dios es manso y es humilde. Los demás, ¿quién sabe de quién sean hijos? Su padre, el diablo. Eso dijo. Pueden ser cristianos. Pueden acudir a una iglesia. Pero si no son mansos y humildes, ¿quién sabe de quién sean hijos? Porque hijos legítimos de Dios no lo son. Muchos hombres, muchas mujeres en las iglesias cristianas se dicen hijos de Dios, pero pues lo que tienen es únicamente religión, porque siempre responden mal por mal, están buscando la venganza, el desquite, están peleando. El verdadero, el legítimo hijo de Dios ha nacido del Espíritu Santo, por lo cual el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, puede verse en él. Así es que es una persona mansa que no se defiende, que no ataca a sus oponentes, que sabe perdonar, que es amable con las demás personas porque está esperando en Dios, no está esperando en las demás personas. Por lo tanto, dado que espera en Dios, no hace caso ni de injurias, ni de fallas, ni de cosa alguna que los demás le hagan. Así es que un hijo legítimo es manso, es capaz de tomar la toalla y lavar humildemente los pies de los demás, aun y cuando lo traicionen hipócritamente, como el caso de Jesús, ¿no? Jesús pudo lavar los pies incluso de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Esto es un hijo legítimo. Así es que cuando dice heredarán la tierra, está hablando de la ley de la herencia. Está hablando de quiénes son los hijos legítimos de Dios. Heredarán la tierra quiere decir, esta es una promesa que nos dice, tú vas a recibir provisión de parte de Dios. No te preocupes, pon en Dios tu esperanza, Dios va a ver por ti. Aunque te hayan visto la cara, aunque te hayan defraudado, Dios va a ver por ti. Y más impresionante es que si tú eres un hijo de Dios, verdaderamente vas a heredar la tierra. Los hijos de Dios, que estemos con Él, vendremos con Él para gobernar a este mundo por 1000 años, nos dice la palabra de Dios. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén, que somos nosotros, será establecida sobre esa nueva tierra y heredaremos la tierra. O sea, ahí se las dejo, ahí se los dejo. Esta es una herencia que está reservada para los hijos legítimos de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios.
Así es que si tú esperas en Dios, vas a ver su mano bendiciéndote siempre. Él es tu abogado, es nuestra protección, es nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que podemos tomar el yugo de Jesús y ser mansos y humildes. Y miren que eso les va a dar amplia descanso para su alma. Sí, Oscar. Sí, gracias, Rubén. Iba a hacer un comentario, pero ahorita rápidamente solamente voy a hacer dos, rápido, con respecto a lo que estás comentando. Estaba viendo que Pedro le dijo a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar, 7, y Jesús le dice, no, 70 veces tienes que perdonar. Entonces, hablas ahí de una verdadera mansedumbre, ¿no? De perdonar, aun te hayan hecho las cosas que te hayan hecho. Sí. Eso, pues también es interesante, ¿no? Y ahorita me vino luego a la mente, Rubén, el Salmo 2, que la verdad lo hice mío, porque bien lo acabas de decir, cuando eres verdaderamente hijo, entonces Él te entrega la heredad, y aquí bien claro lo dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, así es, esto es para los hijos legítimos, no postizos. Así es. No para los hijos arrimados. No, esto es para los hijos legítimos, los que nacieron de la verdadera madre, los que nacieron del Espíritu Santo. Así es. Wow. Ok. ¿Algún comentario más que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Yo se las dejo ahí para que analicemos y lo veamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto es el reino, estoy hablando del reino de Dios. En el reino de Dios, la gente busca en Dios su justicia. En el reino de Dios hay mansedumbre. En el reino de Dios no tenemos que estar en pleitos ni peleándonos. En el reino de Dios buscamos en Dios la respuesta y no en ver quién tiene la razón o quién se impone a las demás personas. Así es que, bueno, yo se los dejo ahí. ¿Quién quiere comentar algo? Ahora ya nadie. ¿Quién habló? Ok, entonces si ya nadie va a comentar o a preguntar algo, pues entonces yo se las dejo ahí. Que cada quien haga un análisis, que investigue, pero sí, mira, si tú normalmente te hacen alguna cosa y se te revuelve el estómago y tienes mucho coraje y te quieres desquitar y todo, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Sale? Y sí, creo que muchas personas así dentro de las iglesias hay, como ahorita lo dijeron, defraudadores. Y creo que esas personas están como nada más para probar a ver quién es el de a de veras. Quiénes son legítimos y quiénes no. Hilda. Ay, güey. Una última cosa. Ahorita que decías de que, bueno, hay muchas afrentas, no solamente económicas, sino de otro tipo. Pues también muchas veces uno, o bueno, yo en mi caso alguna vez sentí que en el afán de querer acercarme como para buscar reconciliación, me expuse y fui agredida nuevamente, no físicamente, ¿no? Sino así pero pues también llega un momento en que uno tiene que poner como
o no sé, yo actué como la parte humana en la que dije, bueno, pues ya me volví a acercar para tratar de que las cosas estuvieran en paz y volví a tener otra respuesta negativa. Entonces, pues ya ahí volvemos, siento que otra vez sentí que yo me expuse. Y no hay problema alguno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues nada, sentí. Pusiste la otra mejilla, te volvieron a dar otra Sí me sentí bofetada. agraviada nuevamente, pero pues yo nunca hubo en mí esa cuestión de decir, ay, pues ahora ya no lo voy a buscar. No, sí ya no voy a buscar la apertura, pero no en el mal plan de ahora, no, sino simplemente como para protegerme, ya no exponerme a otro agravio. Sí, no, digo, y si esa persona ahora es la que te busca, pues ábrele la puerta y a ver, es otra exposición, ¿no? Pero pues sí, esto es ser manso. Yo estoy seguro que si alguien que no está en el Señor escucha esta plática, va a decir, esos son remensos. Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor y de Él esperamos. Él es nuestra justicia. Así es que bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues aquí nada más lo importante es saber que aunque nuestra mente o la gente nos digan eres un tonto, yo que tú no lo volví a hacer, y yo que tú ya no le prestaba, ya, etcétera, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y que la palabra de Dios penetre perfectamente bien en nuestra mente y en nuestro corazón, y que ganen la palabra de Dios antes de nuestros pensamientos o lo que oigamos de los demás, porque muchas veces aquí lo entendemos, sí, Señor, perdóname, voy a hacer lo que tú dices, y a la hora que viene el problema con sutanito o perenganito, como les decía, le da uno la vuelta y ya no le hablo, estoy enojado, hijos ya no le hablen, esposo no le hables, esposa no le hables, a sutanito, a perenganita. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos la palabra y que la hagamos carne en nosotros para ponerla llevarla a cabo en el momento adecuado. Tete, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más así rápido. Yo soy, normalmente trato como de no meterme en problemas, ni de así, igual no buscar pleito ni nada. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor ese no buscarme problemas o ese no dejarlo como pasar, ya afecta emocionalmente? O sea, que a mí me pasa que, por ejemplo, no digo nada, no hago nada, ni nada de nada, y después ya aquí en mi casa, estando a solas o no sé, de repente me da como por llorar, o de repente me da como por sentirme mal, o que me duele la cabeza, o cosas así cuando pasa alguna situación, pues que como de que trato como de pasar el agravio. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, yo creo que el asunto es que, no sé, todo descontento, ¿no? A nadie nos gusta ser insultados o agraviados o injuriados. O sea, mansedumbre es la respuesta que nosotros tenemos hacia ello, ¿no? Si tú tienes una respuesta benigna, no respondes mal por mal, etcétera, es correcto. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados? O sea,
el apóstol Pablo está hablando de que hay un sufrimiento, ¿ok? No es, ¿por qué no festejas ser agraviado? ¿Por qué no haces fiesta por haber sido defraudado? No, está diciendo, ¿por qué no sufren? Y lo que te pasa, Tete, pues es que lo estás sufriendo. O sea, a lo mejor habemos algunas personas menos aprensivas que tú, que se nos resbala más fácil. Hay otras personas que son más aprensivas, ¿no? Yo tuve un jefe cuando trabajé en Seguros Monterrey Serfín, se llamaba Salvador Plasencia, un tipazazazazazo, un tipazazazazo, un jefazo excelente, pero no conozco una persona más aprensiva que él. Él era benigno, tú lo conociste, un buen hombre, benigno, pero cómo le dolían las cosas que pasaban y cómo sufría las cosas. O sea, era un hombre muy aprensivo. Era una persona que veía una injusticia, veía las cosas y mejor se salía de la oficina. Regresaba en 2 horas, pero su cara desencajada, su cara mal, porque algo estaba mal, ¿no? Después me lo comentaba, después lo platicábamos todo, y yo intentaba como que hacer que se le fuera, ¿no? Pero era una buena persona, un hombre manso, pero extraordinariamente aprensivo. Yo creo que personas aprensivas pues, sufren mucho, ¿no? Yo creo que es mucho mejor como que las cosas no te peguen tanto, pero pues eso ya es mucho del carácter Y yo creo que que también cada es persona tiene. cómo lo dejas en manos de Dios, ¿no? Sí. La responsabilidad no es tuya, bueno, digo, hasta donde a ti te toca al respecto, ¿verdad? Pero digo, la dejárselo a Dios. responsabilidad es de cada persona en tomar o no tomar la palabra, en hacerla o no hacerla. Si a mí me dejaron de hablar porque hice correctamente, bueno, pues ya le tocó al otro, ahora sí que el otro lo va a tener su responsabilidad con Dios, ¿qué de mí? Entonces, la responsabilidad es de cada uno. Entonces, ¿cómo lo dejamos en manos de Dios? ¿Qué tanto le creemos a Dios? Porque cuando uno se pone así, pues aprensivo, nervioso, enojado, triste, etcétera, es precisamente porque a veces no le cree del todo a Dios. Uno ha escuchado ahorita la palabra, ¿no? Y Dios le va a dar su recompensa al otro y a mí. Pero mientras, ya me está haciendo el hígado paté, ¿no? Entonces, no, señor, ¿sabes qué? Si es cierto, me dolió, le lloré, le sufrí, pero es, tú allá te la verás con él o él se la verá contigo y ¿qué de mí? Yo les digo que el otro tenga su tache, pero que yo tenga mi palomita. Porque si los dos vamos a tener taches, pues imagínate a dónde vamos a llegar, ¿no? Esto va a estar canijo. ¿Mm? Sí, así es que sí, pues llévalo al Señor, ¿no? Llévalo a Él. Y reposa en Él, el Señor tomará venganza de cada uno. Y deja eso, o sea, pero yo sé que son cosas que duelen, ¿no? O sea, hay cosas que duelen. Pero no te pueden doler el resto de tu vida, porque si no te vas a amargar. Hay cosas que cuesta trabajo. Sí, por eso hay que sacarlo lo más pronto pasarlo, posible. ¿no? O sea, yo te puedo decir que hemos visto pastores sufriendo por cosas así que han sucedido, ¿no? Y que les ha costado muchísimo trabajo. No han respondido mal, han respondido bien. Pero les ha costado mucho trabajo superar en su
estado de ánimo, el agravio, ¿no? Lo que una persona amada o una persona que ellos pensaban confiable los haya traicionado, les haya hecho algo, hijo, les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. No, es que estamos hablando de sentimientos, son sentimientos humanos, ¿no? Así es que no es minimizar los sentimientos, o sea, ser benigno, ser una persona mansa, no es... Tragártelas todas no y es, no pasa nada, ¿no? Sí, suprimir tus sentimientos, ¿no? No es el decir, me voy a hacer una persona insensible para que ya no sufra, ¿no? Aquí dice, sufre el agravio. Eso quiere decir que los sentimientos están allí. Son válidos. Sí, es evidente, ¿no? No, esta palabra no es hagámonos insensibles. Esta palabra es seamos mansos y en un momento dado suframos el agravio, ¿no? Sufrirlo. Hay sufrimiento implícito. Lo importante es Así es no que hacerle el mal, sino realmente hacer lo que Dios dice que yo debo de hacer. Así es, hacerle el bien, pero sí, así es que no te sientas mal en esta plática porque de repente te pones triste o te duele la cabeza o se lamenta uno porque o incluso dice, estás no, enojada, o incluso te estás enojada, pero respondes mansamente, ¿no? Respondes benignamente. Cuenta hasta 10. Si tú lees, dice, Moisés era la persona más mansa, pero sí se enojaba, ¿eh? Respondía mansamente, pero había enojo, había sufrimiento. Así es que, vuelvo a insistir, esta plática no es reprime tus sentimientos, hazte una persona dura, insensible. No, esta no es esa plática. ¿Sale? Gracias, pastores. Creo que fue excelente tu pregunta, porque creo que muchas personas podrían haber pensado lo mismo, ¿no? O sea, y es algo que creo que no lo dije y debería de estar ahí en esta plática. Esto no se trata de sernos insensibles. Ok, ¿algo más que quieran comentar? No. ¿No? Bueno, No. pues que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. ¿Ya se registraron para el domingo? Ah. Ah, ok, qué bueno. Allí nos vemos, primero Dios, este domingo. Como les he dicho, aprovechemos este tiempo. En estos últimos 2 días hemos tenido más de 12,000 nuevos casos de personas infectadas. Así es que, por una parte, los contagios me dicen que vamos derechito otra vez al semáforo naranja o rojo. Pero por la otra parte, el presidente dice que no hay ningún impedimento para que se inicien las clases, así es que aparentemente a él le vale gorro que haya contagios, entonces igual no van a cambiar los semáforos. Entonces no tengo idea de qué vaya a pasar. Son 2 informaciones que van por vertientes completamente diferentes. No tengo idea entonces qué vayan a decidir, pero el asunto es aprovechemos mientras estamos abiertos y aunque podamos tener parcialmente la asistencia, pues aprovechémosla. ¿Sale? Y cuidémonos de todas maneras. Sí, y estemos muy, muy cuidadosos. Sí, así es. Sigamos siendo muy cuidadosos. No bajar la guardia, sino al contrario, yo creo que reforzarla aún más que en los primeros días de la pandemia. Sí. Cuidémonos mucho. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Buenas noches, chicos. A Bye. todos. Bye. Bye. Saludarles. Bye. Que Dios les bendiga. Bye. Bye. Buenas noches. Hasta luego. Bye. 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 Gracias. Buenas